Queridos amigos, hablemos al oído, empiecen ustedes. Yo tengo aquí muchas cositas para decirles al oído ustedes que tienen. Oiga, si ustedes me permiten, yo quisiera arrancar, porque es que aquí me han llamado la atención, me jalaron las orejas, que de dónde había sacado yo el cuento de los 5.4 billones de pesos que había costado el total de la obra, de lo de la Ruta del Sol 2. Pero pues aquí tengo la muestra, como les dije, yo soy el mensajero, entonces, si usted me permite, doctor Fernando, Sergio, Tatiana, compañeros, oyentes, escuchemos a la ministra que da la explicación de lo que significa el laudo arbitral. Yo creo que la ministra es la que más sabe del tema, entonces escuchemos un poco de esto. La ministra aquí explica por qué la obra costó 5.4 billones de pesos. El tribunal determinó que el total del valor de la obra ejecutada y de la que se beneficia en el Estado es de 5.4 billones de pesos, de los cuales ya se han pagado 5.2 billones. Un saldo inferior al que determinaban los peritajes dentro del proceso es sin duda una buena noticia para el Estado. La ministra también explica que el tribunal determinó que solamente se debe pagar 211.000 millones de pesos a los terceros de buena fe. El tribunal determina que 211.000 millones es el límite máximo que el Estado deuda a cualquier acreedor de buena fe de este proyecto. Los pagos serán en su orden: para las obligaciones fiscales, las obligaciones laborales, los proveedores de la concesionaria y las entidades financieras. Y aquí está el punto neurálgico de todo esto. Entonces la ministra había pensado, o el Estado colombiano había pensado en pagar 1.2 billones de pesos. ¿Qué pasó con el preacuerdo o el acuerdo que se iba a lograr entre los bancos y el Estado colombiano? Aquí lo explica. Los bancos presentaron una propuesta de acuerdo que fue negada por el Comité de Conciliación de la ANI el 16 de julio. Queda claro entonces que nunca hubo acuerdo y por tanto nunca hubo posibilidad de hacer pagos. Creo que quedamos claros. Pero el proyecto de acuerdo era para pagar 1.2 billones que no existían. La ministra se los está inventando. La obra había sido pagada, pero ¿pagado qué? ¿El 52 o pagado la totalidad? Porque es que... sí, prácticamente la totalidad, claro. A ver, sí, pero Demar, si la obra vale 5.4 billones y se pagan 5.2 y estamos en el 50%, quiere decir que la obra valía 10 billones de pesos. No, eso no. Mejor dicho, no me salen las cuentas por ninguna parte. ¿Qué hago? Claro. No, ni a usted ni a la ministra. Pero ¿están diciendo que la obra vale 5.4 billones o no está diciendo la ministra? Sí, claro, lo dice. Claro, Sí, claro. sí, Muy bien. ¿Cuál obra? ¿La totalidad, el 100% No, solo la o el mitad. 50%? Porque ella habla muchas veces de que solamente es la mitad. Bueno, la mitad vale 5.4 y entonces la totalidad de la obra vale 10 billones de pesos. ¿Quién ha mencionado esa cifra alguna vez? No, No. yo no he visto esa cifra. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los 5.4 billones de pesos que ya se construyeron y que ya se pagaron? Y entonces, si ya se le había pagado al contratista, ¿qué estaba exigiendo el contratista? Pero si ya le habían pagado. ¿Ah? Sí, el contratista estaba pidiendo 700 ¿Pidiendo y qué? tantos mil millones de pesos. ¿Cuánto? 700 algo millones, mil No, millones no, pesos. de dólares, Ah. de dólares. ¿Cuáles de pesos? 798 mil millones, no. No, 798 millones de dólares. Es decir, 3 billones de pesos, 3 por 7, 21, 2 billones y medio de pesos. Bueno, Uy, yo creo que eran 798 mil millones de pesos. lo que pedía el contratista. Sí, lo que pedía el Y contratista. la ministra le iba a dar 1.2. No, de mar. Pues precisamente por eso armaron el debate en Colombia, pidiendo la renuncia de la ministra, porque nadie se explica de dónde sacan el cuento del 1.2 billones de pesos en medio de la negociación con los bancos. Bueno, total, no entendemos. Y cuando uno no entiende, pues tiene que ser humilde y decir no entiende. No, pues, yo no entiendo. No, pero muy complicado, porque entonces no entendió la ministra, no entendió el senador Robledo que le hace control político a la ministra, no entendieron los medios de comunicación y no entendemos nosotros que hemos tratado de entender. Exactamente. Muy complicado. No entendemos, pero tenemos que entender. No. Demás. Esta cosa no se puede quedar en decir simplemente es que no entiendo. No, tenemos que entender. Busquemos a la ministra a ver si conversando con ella
logramos llegar a un acuerdo final sobre qué fue lo que pasó, no lo que debió pasar, sino lo que pasó con la Ruta del Sol 2, que ahora empieza la otra etapa, porque hay que abrir licitación. Claro, para terminar otro, de construir por el la otro obra. 50% de la obra. Sí, señor, claro. Por eso. Entonces, ¿cuánto va a costar? ¿Y quién la va a construir? ¿Y quién la va a financiar? Claro, porque al fin y al cabo hay que pagar la obra que no se ha hecho. Pues el remate de la obra. Ah, no, claro, obviamente. Pues si no se ha construido, ¿cómo se va a pagar? Pero, Salvo que pero no. esto, Ay, pero Dios esto mío. genera también un daño económico, un daño patrimonial a la nación y en muchos frentes, no solamente por lo que vale construir esta ruta, sino el no tenerla. Ahí nadie responde, ¿no? Nadie responde Claro. por esta afectación que se El está costo viviendo por social, cuenta de esto. el Claro, costo social, el encarecimiento de los fletes, el encarecimiento del todo. transporte, la falta de competitividad del país, todo eso, todo eso. Bueno, hace poco Y caramba, estoy nosotros, leyendo el resuelve del tribunal arbitral. Tiene 17 decisiones el resuelve. 17 decisiones. Qué cosa tan impresionante. Nunca había visto una vaina tan larga. Bueno, yo tampoco había visto una sentencia con 17 decisiones. Y nos Estudie equivocamos, no las son del- 700 páginas, sino 699. Ah, Bueno, No, no, esto es bueno, una cosa perfecto. absurda. No. menos mal. Ya se menos las voy a mal. compartir a ustedes para que me ayuden a echarle ojito. No se descarguen nosotros de Mar. Usted No, tiene esa no, no. responsabilidad. No, no sea No. marullero. No, Ahora no. dice, no, ustedes, a ver. No, la responsabilidad es suya. Que le demos una manito con todo gusto en la medida en que podamos. Ave Sí, María. yo tengo Pero otras se nos lecturas desmonte. pendientes No, es que para se este nos fin de quiere semana. desmontar. Dios Se nos mío. quiere desmontar. No. Ave no. María. No, nunca No. en la vida. ¿Cómo se le ocurre? Ese estado súper juicioso. Entienda lo que nosotros no hemos sido capaces de entender. Ave María. Demar, usted se lee estas 700 páginas el fin de semana y el doctor Londoño viene el lunes y le hace el quiz y no pasa nada. Sale usted. Mi de problema esta. no es ese, es que tengo otro quiz sobre la teoría de la justicia de Rawls para el fin de semana. Pero bueno, no importa. Aquí entre Rawls y la Bueno. teoría de la justicia y Sí, el pero tribunal también hay arbitral. otras lecturas interesantes que podemos dar a propósito de temas legales y es, por ejemplo, aquellos que se derivan del debate en la Corte Constitucional para darle derechos a un oso. Darle Demar, ¿cómo es eso? derechos civiles a un oso, sí señor. Pero eso yo nunca lo vi en mis 5 años de carrera en la Universidad Pues de los Andes. pregúntele usted al doctor Fernando si él alguna vez le enseñó a sus alumnos que los animales tenían derechos de persona. Pero por favor, el derecho se trata de manejar conductas humanas que tienen sentido y que tienen finalidad. Y los osos no pueden darle sentido a sus actos, porque no son libres, porque no son racionales, porque pues son osos. Entonces no son sujetos de derecho. Otra cosa es que tengamos que respetarlos, que la conducta de los hombres no puede ser cruel frente a los animales. Ese es otro problema. Claro. Bueno, yo les tengo una noticia de última hora que nos manda Sergio y que está callado sobre ella. Los hermanos Uribe Noguera declarados inocentes. Sí, ¿qué es señor. esto, por ¿Sabe, Dios? sabe que sinceramente me alegra? Sí, a mí también. Pobres, Yo creo que sí, la tragedia que vivió esta familia fue más que suficiente, fue más dolor del que se puede soportar. Ellos llegan al apartamento y se encuentran ante este hecho absolutamente descomunal de que su hermano ha violado y matado a una niña de ¿cuántos años? Por Dios, se desequilibraron, cometieron tonterías, llamaron al que no era, buscaron al que no era, corrieron para una clínica, pero por favor, cualquiera entiende lo que le puede pasar a una persona cuando descubre que su hermano ha matado una niñita y ha violado a una niñita. Pues se descompone y sus actuaciones, no, es que yo tengo que medir las actuaciones de estas personas. Por Dios, pónganse en la situación de esa familia. No. Juliana Sí, tenía la 7 verdad. años de edad cuando este salvaje Por le e- hizo todo lo que le hizo, doctor Fernando. Por eso, y ese salvaje se tiene que quedar en la cárcel el resto de su vida.
Y así será. Pero así los será, hermanos lo que pero- debieron hacer en vez de llamar a todo el mundo, lo que debieron hacer fue llamar a la policía, pienso yo, que era No, la lo policía mejor que ya podían los había hacer. llamado. Ellos llegaron allí por cuenta de que era la policía quienes les había advertido Claro, que algo claro, inusual estaba pasando. claro. Pero de ahí a que cometieran pues un delito, no es así. Y ahora son declarados inocentes. Se cierra ese capítulo, se cierra para esta familia pues un capítulo de esta pesadilla que han vivido a raíz, también hay que decirlo, a raíz de las drogas, porque el, ¿O usted cree que Rafael una Uribe barbaridad Noguera- de Rafael esas Uribe la Noguera- puede cometer una persona sin una cantidad de cocaína entre pecho y espalda? Sí, Pero, la por droga. favor, Sí, eso sin lugar Rafael a dudas. Uribe tenía un problema de adicción y por supuesto que comete unos actos salvajes y absolutamente reprochables que le cuestan una condena pues de por vida prácticamente, Por eso, pero los lo que hermanos no es pues un atenuante, sino un agravante de responsabilidad. claro, El consumo de la droga tiene que ser un agravante de responsabilidad. Ese sujeto tiene que pagar hasta el último día de cárcel por lo que hizo y jamás terminará de pagar su deuda con la sociedad, con Dios, con todo el mundo. Pero con los la sociedad y con hermanos sus hermanos además, porque sus Con hermanos todos, terminaron con empapelados la- por cuenta de él, terminaron No. enfrentando esta tragedia judicial de la que afortunadamente salen hoy pues bien librados. y la tragedia personal, la tragedia familiar. No, completamente, pero por completamente. Mire favor. usted, Francisco Uribe perdió su trabajo, él trabajaba en una prestigiosa firma de abogados, perdió su trabajo. Bueno, esto afectó muchísima gente. El horror. Bueno, ¿cómo es, Demar, a ver si la entendemos, la ley que a instancias del Centro Democrático, que fue el que la impulsó, se dictó sobre el impuesto predial? A ver si los alcaldes no acaban de arruinar a la gente en Colombia y de acabar con la propiedad privada. Pues muy sencilla y antes, perdóneme que me atraviese con un antes, pero es que mire que ayer a través de redes sociales empezaron a circular un mensaje para afectar la campaña de uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Estoy hablando puntualmente de Miguel Uribe y empezaron a circular un cuento que decía que Miguel era familiar de Uribe Noguera Ah, no tiene nada que ver. para afectar Bueno, la imagen del A candidato. ver, Ya ayer a ver, Uribe- y ya si ayer- lo- No tiene nada que ver, ¿y si lo fuera qué? fuera, ¿Y si lo fuera? Ah, pero usted sabe me cómo parece lo funciona más esto. estúpido ¿Mm? del mundo, por Dios. Lo más bajo, y sabe uno de dónde vienen ese tipo de ataques, ¿no? Pues claramente, de Claro. los que son oposición o de los Pero que son es que su... ayer justo en el pero- debate que hubo de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, Miguel le cantó la tabla a Claudia López y lo que hizo Miguel fue decirle, bueno, hubo como una pelea entre ellos dos, porque Miguel la acusó de que ella hizo un mal manejo en recursos acusó? públicos. En recursos públicos y dijo que ella fue sancionada. Acá ya tenemos el audio para que lo escuchemos lo que él le dice. Escuchemos un poquito el audio, doctor Fernando. Pero ¿por He qué, tenido la por qué oportunidad no de me, manejar. por qué no me contestan lo que pregunté? Voy para allá, voy a contestarle. Sí, pero es que Tatiana no nos deja. Ahoritica, Tatiana, ahoritica. Bueno, uno por doctor. uno. Uno Yo solamente por quería uno. hacer esa anotación por el tema de Juliana y los Noguera. Vea, lo que ha hecho el Centro Democrático, esto es un proyecto de ley que logró transitar con éxito y con la autoría del representante de la Cámara por el departamento de Antioquia, el doctor, el experto en economía, ay caramba, Oscar Darío Pérez, quien lo presentó para darle un alivio, obviamente, a las finanzas de los colombianos. ¿Qué significa esto, doctor Fernando? Hoy, como usted lo dijo, el impuesto predial es el gran dolor de cabeza de los colombianos, porque en los municipios, no importa la ciudad, de hecho, en todos los municipios los alcaldes están cobrando el impuesto como les viene o como les parece. Pues esto cambia radicalmente el asunto. Ahora, el impuesto predial, a partir del próximo año, estoy hablando no de este porque ya se causó, estoy hablando del 2020, los colombianos tendrán que pagar un máximo de hasta el 11%. ¿Qué significa esto? En términos reales, lo que se hará es el 8% más los puntos del IPC. Es así como se logra el 11%. El IPC está alrededor del 2%, por eso lo calcularon como máximo. ¿11% de qué? Sobre el 11%. valor del predio, doctor Fernando. Uy, una brutalidad. No Como No puede ser. puede ser, eso es Es decir, demasiado. Es decir, si el predio vale 1.000 millones, uno tiene que pagar más de 100 millones de pesos de impuesto predial. No, de más. No, perdónenme, pero está mal informado. Eso no puede ser así.
¿Será el 11% de aumento sobre el impuesto anterior? Sí, señor, perdóneme, sí, señor, No, sí, señor, sí, debe tiene ser. toda la razón. Perdón, Le perdón, per- perdón. Sí, pero sí. tiene que repetir más veces perdón, No, 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 es no, que, qué vergüenza. Sí, no, no, tiene toda la razón. Es, es que muchos de nuestros oyentes iban teniendo un colapso. Claro, Si yo no, tengo que es que pagar el hoy 11% del valor de la finca en impuesto predial, pues se no, no, quiebra no, la es una finca de una barbaridad. vez. No, 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 Ah, no, bueno. no, 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 no. Es simplemente puede aumentar hasta en un 11%, Hasta en porque un hoy 11%. en día la ley permite que aumente hasta en un 100%. Ahora le ponen un tope a ese aumento y pues puede aumentar hasta el 11% Sí, máximo. es el 8% lo que dice la norma más los puntos del IPC que haya aumentado con relación obviamente al cobro anterior, al del año anterior. Ah, sí, aquí estoy viendo, mire, puede aumentar el IPC más el 8, Ujú. pero no puede superar el El 11% de lo que se 11%. cobraba el año Así es. anterior, inmediatamente anterior. El 11% más de lo que se cobró el año anterior. O sea que si el Correcto. año anterior se cobraron 5 millones de pesos, se pueden cobrar al año siguiente 5 millones y medio o algo así, pero no 10 o 15 o 20 como las cosas que ha hecho el alcalde Peñalosa aquí y que ha destruido el apetito de la gente por tener bienes raíces, por tener propiedad. Pues de Es que hecho, muchos de los, esta ley nace precisamente por eso, porque muchos colombianos tuvieron que vender su predio para poder pagar la deuda del impuesto predial, lo que es realmente un ridículo, un absurdo. Bueno, Sí, y ahí le yo quiero creo que contar. podríamos... Sí, Sí, siga, sí, doctor sí, sí. Ronaldinho. No, No, que le quiero contar que sí, vamos a sí, tener pero- oyentes que hablen del primer año del gobierno del presidente Duque. Anoten los teléfonos 287 09 92 340 6742. Con toda libertad, digan lo que piensa, pero díganlo corto porque hay otras personas que quieren expresarse también. Y decía Sergio, y perdóneme. No, le decía que ahí es donde entramos en el eterno debate de si es mejor comprar o arrendar y bueno, en Colombia siempre o siempre se nos ha vendido la idea de que hay que tener casa propia. Hay quienes tienen otras teorías económicas que dicen, hombre, no es necesario tener casa propia mientras que usted tenga un patrimonio que le produzca lo suficiente para vivir en arriendo, entonces dejen de pensar en comprar. Es el Pero efecto ahí psicológico entramos que en un produce debate, tener el sí, predio, ¿no? el efecto psicológico y muchos gobiernos han visto ustedes, pues el gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos, impulsó el tema de casas gratuitas. Bueno, en fin, tenemos en el imaginario colectivo la importancia o la necesidad de tener vivienda propia, pero yo creo que es importante también abrir el debate a otras teorías, como aquella que dice, no, en realidad no es necesario tener casa propia, vivir en arriendo es perfectamente viable e incluso pues más viable para algunas situaciones de las familias colombianas, así que bueno, ahí queda el debate de todos modos. Muy bien. Y entonces terminemos ya que vamos a abrir el espacio para los oyentes diciendo que aplaudimos la decisión judicial de absolver a los Uribe Noguera. A esa familia hay que tenerle respeto en su dolor infinito, causado por uno de sus miembros que merece una pena que ojalá pudieran haber penas infinitas, porque una cosa más atroz que la que ese hombre hizo no se puede hacer, movido por las drogas, movido por lo que fuera. Pero los hermanos de ese sujeto no tienen por qué sufrir las consecuencias que se les estaban imputando de que no llamaron a la policía, de que si llamaron, de que si obstruyeron la justicia. No, obraron probablemente no con la cordura con que uno obra si no tuviera semejante carga emocional encima. Gracias a Dios, los Uribe Noguera fueron absueltos. El hermano que pague hasta el último día de cárcel por esa atrocidad y que a nadie se le ocurra volver a tocar un niño o a una niña. Jamás, jamás. En un minuto, pues, estaremos con nuestros oyentes en la hora de la verdad, 287-0992, 340-6742, primer año del gobierno del presidente Iván Duque. Con el indicativo 1 para la ciudad de Bogotá, no lo olviden, 287-0992 y 340-6742. Y hablábamos con ustedes. Al oído. Aló.